Desde el mismo centro de tu capital pinareña, estamos contigo. Estamos contigo. Exactamente 10 minutos nos separan para las 5 de la tarde y como te había dicho, amiga o amigo oyente, íbamos a hacer algo bien merecido en un día como hoy, Día Mundial de la Radio. Hemos transmitido ahora mismo la señal desde Reparto Hermanos Cruz. Nos hemos trasladado rápidamente hacia este reparto porque vamos a hablar con un hombre que tanto cariño le impregnó a la radio. Todavía por estos pasillos de la emisora se dice a menudo, si Ramón estuviera esto no pasaría, o aquello lo hubiera parado ya. Y es que desde su inicio en la radio fue muy responsable y exigente con cada rutina productiva, con cada radialista que debía hacer su trabajo con el máximo de calidad. Gracias a su gestión, la radio pinareña logró por muchos años desarrollar en la audiencia la capacidad de la imaginación, de soñar, de ilusionarse, la sensación de cercanía. Aún hoy, este hombre, después de su jubilación, la radio sigue pensando en emplearlo, porque a pesar del tiempo, necesita de su sapiencia, de su talento y también de su capacidad. Bienvenido, las buenas tardes para alguien que también, y siempre lo digo, en cada entrevista que me hacen en la televisión, en la radio, en la prensa, hoy me siento muy feliz, me siento como en casa, porque me siento ahora mismo al lado de quien realmente me abrió las puertas en la radio, es mi padre en la radio, realmente lo digo así siempre, Ramón Esteban Díaz Hernández. Bienvenido, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, ¿qué tal? Qué placer estar compartiendo con usted en este programa tan especial que aboga también por la cultura en el territorio. ¿Cómo está celebrando hoy, Ramón, el Día Mundial de la Radio? No, bien, aquí tranquilo, en familia. ¿Cómo está disfrutando de la jubilación? ¿Cuál es el día a día de Ramón? No, regularmente mi día a día es en la casa, con la familia y los mandados, la bodega, la panadería, las cosas normales. Leer, oír radio y ver televisión. Aún conservo yo, Ramón, aún conservo y que Janet Díaz Saborit, nuestra realizadora de sonidos, es la niña de Ramón. Y todavía conservo, se lo decía el otro día, un guión del humorístico, que fue el último guión que Ramón asesoró y escribió en la portada. Este es el último programa que yo asesoro. Ha sido un placer trabajar con ustedes. Y ahora mismo pensando en cada cola a la que Ramón va, en cada cola del kiosco, de la placita, de todos estos establecimientos, Ramón debe acordarse muchísimo del humorístico. Sí, regularmente el humorístico marcó una pausa en mi vida en la radio, porque fue el primer humorístico que se hizo de ese corte. Lo trabajé. Había trabajado algunas cosas con Víctor González, pero bueno, muy esporádica, pero bueno, regularmente, bueno, contigo, ¿no? El humorístico que salía los domingos, que tenía sus características, y a veces me acuerdo de cosas muy bonitas de que hacía Giovanni Roque y Jorge Pedro, de las dos señoras que se paraban en el balcón a conversar. Bueno, era un guión semanal que fueron muchísimos y no, pero bueno, sí, creo que fue un programa muy bueno, que me llamó mucho la atención cuando llegó a mis manos, porque era una persona que inclusive no provenía de las letras, venía del tecnológico 1 de Mayo, tenía sus cositas en ortografía y redacción y demás, pero un buen corte humorístico. Bueno, el tiempo dijo lo que había y ya hoy tiene su carrera en letras, pero bueno, fue una etapa muy bonita de los humorísticos en la radio. Yo agradezco muchísimo esa posibilidad que Ramón me dio, y hemos introducido estos elementos así porque realmente nos ha marcado muchísimo a este gran señor de la radio, Pinar, y a mí, bueno, pues habernos acercado. Él me hubiera dado la posibilidad, siendo un estudiante vestido de uniforme, de escribir para un programa tan importante de la radio. Pero Ramón, para acercar un poco a la audiencia que quizás ya no te conoce, vamos a hablar un poco de tus inicios en la radio. ¿Cómo tú llegas a la radio? Bueno, yo llego a la radio como jefe de recursos humanos. Pero bueno, el jefe de recursos humanos en la radio tiene unas características especiales,
que tiene que estar vinculado a toda la parte artística, visitar los programas, ver cómo se hace el programa, ver si se está cumpliendo la ficha del programa, y así me fui relacionando con la programación. En esa etapa ya se jubilaba Santiago Botero, que era el jefe de programación de la emisora por muchísimos años, y bueno, de acuerdo a la relación que tenía, me propusieron como subdirector de programación, que bueno, después llegó a ser subdirector de programación e información, que ya tenía que ver con todo lo que era la programación variada, musical, dramática, y los informativos, porque era jefe de subdirector de programación e información. Después me fui vinculando ya más directamente a la programación, y bueno, vinieron los cursos de redacción dramática, cursos de dirección, cursos de asesoría, y así hasta llegar a ser, bueno, después ya me vinculé a la dirección directamente, y a la dirección y a la asesoría de programa. En el caso de la dirección de programación, tengo una pregunta por acá que se impone, que me pide el director que le haga. Ramón, ¿lo pensó usted 2 veces? ¿Tuvo algún temor cuando tuvo esta posibilidad de dirigir, estar al frente de la programación de la radio? Indudablemente hubo su preocupación, inclusive a Luis Acosta, una persona a quien le agradezco mucho en la radio, porque fue quien me dio todas las posibilidades de vincularme a la programación y demás. Me hizo la propuesta a sugerencia de Santiago Botero, y bueno, pedí un tiempo para valorar, la gente me convencieron, y bueno, fue que llegué a aceptar lo que era la subdirección. Y en ese momento, Ramón, ¿quiénes fueron esos grandes maestros o referentes de la radio que lo ayudaron, que colaboraron con usted en ocupar ese cargo, además de Luis Acosta? Bueno, además de Luis Acosta, Santiago Botero, que era una personalidad en la radio pinareña de muchísimos años, que trabajó toda su vida en la radio. Una persona que tenía grandes conocimientos, quien me ayudó, estuve un tiempo trabajando con él hasta su jubilación, y bueno, otras personalidades como Jesús Benítez, Aurora Martínez, Isora Yanis, Nelcy Felipe, Jesús Padrón, Víctor González, es decir, toda una serie de personalidades con los cuales trabajé, Juan Antonio Rodríguez, es decir, personas que realmente conocían la radio, y a la vez de dirigirlo iba aprendiendo con su sugerencia y con todo el quehacer diario, porque la radio la vas aprendiendo de acuerdo a la realización diaria, con ventajas, desventajas, con logros, pero así es la radio. La radio se aprende en el que además de los conocimientos teóricos, se va aprendiendo en el quehacer diario. Hay momentos bastante inolvidables, Ramón. Por ejemplo, aquellas grandes galas de la radio en cada festival provincial tiene muchos protagonistas, pero uno importante y vital era usted. ¿Cómo recuerda aquellas jornadas? Bueno, ahí hubo personas, además de mí, que creo que fueron los grandes gestores de estas galas y de estos festivales. Luis Hidalgo Ramos, Víctor Fidel Cabrera, muchas personalidades que dominaban el espectáculo como tal, porque el Festival de la Radio, además de un programa radial, era todo un espectáculo. Con una gala clausura de festival, donde se daban a conocer los premios de los jurados y demás, con la participación de un gran elenco artístico de las primeras figuras artísticas de la provincia. Y te puedo decir que bueno, la primera gala que se hizo en el estudio teatro de Radio Guamán. De acuerdo al éxito y a los logros obtenidos, se me olvidó mencionar a Remberto Rico, que también fue una figura promotora de la gala. Se hizo en el teatro, ya de acuerdo a los logros, la segunda gala se hizo en el Praga, ya eran palabras mayores. Después fueron tomando renombre las galas y se hicieron en el Cabaret Rumayor, grandes espectáculos con todo el elenco del Cabaret Rumayor, grandes espectáculos
del criollo, y sobre todo cuando se hace el Festival Nacional de la Radio aquí en Pinar del Río, se hizo una gran gala en el Teatro Saide, que actualmente, bueno, está cerrado, pero cuando aquello estaba en funciones, que es un gran teatro. Allí se vinieron figuras del elenco completo de alegrías de sobremesa, grandes figuras nacionales, pero una cosa muy curiosa, que a Luisito y a Lalo, a Conrado, que era uno de los coreógrafos y demás, se le ocurrió, como éramos Pinar del Río, hacer un gran final rodeado por un río en el escenario del Teatro Sayey. Ahí tuvimos que salir Francisco Rodríguez, que era el director administrativo de la emisora, otro compañero y yo, a cortar pinos en toda la autopista, y salir a coordinar con las escuelas en el campo de las sábanas viejas que tenían, recolectar todas esas sábanas y pintarlas de azul para hacer un pinar con un río dentro del escenario del Teatro Milanes. Una cosa muy original, idea de los compañeros que dirigían el espectáculo, y que tuvo un gran éxito esa gala. Fue una gran gala. Ya después vinieron otras, se repitieron, porque estoy hablando de la gala del Festival Nacional. Después continuaron los festivales provinciales, fundamentalmente en Rumayor y en el Criollo. Eran tiempos, Ramón, en los cuales se estaba marcado por el periodo especial, y muchos de años 90, trabajaban gratis. Pleno periodo especial. No, hay una cosa muy importante en esto. Cuando en la redacción dramática, en el programa Aventura, se puso La Flecha de Cobre, que había sido un gran éxito en la Radio Nacional y que se mantenía en el gusto popular. Fue un boom en lo que es el gusto popular. ¿Qué pasó? Que el elenco de La Flecha de Cobre se solicitaba por los municipios, hicieron giras por los teatros, y toda esa recaudación que se obtenía del espectáculo en los teatros del municipio se aportaba para el Festival de la Radio. Con esa parte de ese dinero se pagaban los arreglos, se pagaban las actuaciones de los artistas, y con parte del presupuesto que teníamos para el festival también. Pero fundamentalmente nos ayudó mucho en los espectáculos que se hacían con La Flecha de Cobre, que bueno, las dirigió Juan Barrizón. Además de esa vivencia que ha tenido con La Flecha de Cobre, ¿qué más recuerda de esta aventura? ¿Cómo el público la acogía? Esas llamadas a la emisora. No. Fundamentalmente en el espacio Aventura se pusieron muchas series, pero regularmente la que marcó un hito en la historia de las aventuras en la radio pinareña fue La Flecha de Cobre, como lo fue Operación Secreta en el caso de los policías. ¿Qué importancia a usted le concede, Ramón, una figura muy importante dentro de la radio, el Consejo de Programación? Bueno, creo que el Consejo de Programación es un eje formador de los artistas, porque en el Consejo de Programación se aprueba determinados elementos de la programación, se hace los monitoreos, se valoran las características, y es un termómetro que va midiendo el desarrollo de la programación, al igual que el Consejo Artístico, porque el Consejo Artístico va valorando las características y el desarrollo de los artistas en la radio. ¿Hasta dónde? Cuando se hace el monitoreo, qué características tiene, cómo ha mejorado, qué suficiencia, qué insuficiencia tienen X artistas, qué suficiencia tiene, cómo van mejorando los elementos. Es decir, que es el Consejo Artístico y el Consejo de Programación. Y el Consejo de Programación son los elementos que miden el desarrollo de la programación y el desarrollo del artista dentro de la programación. Elemento fundamental en la radio. Ramón, como director y asesor, también usted ha dejado una huella muy importante en la emisora provincial Radio Mamá. ¿Extraña usted aún estar en las cabinas? Sí, cómo no, te extraña la radio. Y cuando oigo la radio, bueno, esto le quedó bien. Que yo quería mencionar
hay cosas que lo marcan a uno. Bueno, ya hablamos de la programación humorística, pero en el caso del policíaco, el policíaco fue muy seguido. Y yo quería destacar fundamentalmente la característica que tuvo en el policíaco dos escritores fundamentales, que es Eduardo Martínez Malo, que marcó una historia con una famosa serie que se puso, Las noches del Piojo, que era de un violador que fundamentalmente se dedicaba a violar y todas estas características ahí en la zona del hospital. Y Aldo Bani, que es para mí un gran escritor de policíacos en la provincia, porque tenía características especiales. A veces se le iba un poquito la mano, pero bueno, para eso estaba el asesor, ¿no? Pero, por ejemplo, yo recuerdo una serie que hizo Giovanni muy buena, que se llamaba La Millonaria, sobre un caso de prostitución y demás en la provincia, pero que marcó un hito dentro de la programación policíaca de la provincia. Que yo recuerdo que antes de emitir esta serie policíaca por la emisora, se hizo un programa especial en el cual usted como asesor explicó a la audiencia que iban a estar también, bueno, pues propensos a escuchar ciertas palabras propias también de ese. Pero una programación muy fuerte. Claro, ese programa tenía una gran directora, Carmen María Cardoso. Nuestro recuerdo, nuestra felicitación para Carmen María, porque fue uno de los entes promotores y guías de la programación policíaca en la emisora. Y esto te digo, hubo una famosa serie, pero bueno, no recuerdo el escritor, pero que fue muy buena, que se llamó Crimen en la Jarreta, de una niña que asesinaron, la violaron y todo eso. Pero la programación policíaca, igual que la novela cubana, que bueno, Yuli Puente, que es el escritor eje de la novela cubana en la radio Guamá, marcaron pautas dentro de la programación dramática de Radio Guamá. Expertos aseguran, Ramón, que el asesor es un maestro y guarda de la calidad artística de la producción radial. ¿Cuánta razón hay en eso? ¿Qué importancia le concede el asesor? Porque hay quienes consideran que el asesor es el que dice hazlo así o no lo hagas así. No. El asesor es el que lleva el control del libreto como tal, o del guión como tal. No es lo que se dice o lo que no se dice, cómo se dice, cómo lo enfoca. Que si fulano, que si caminó hasta la ventana, que si no sé qué cosa. Claro, dentro de ello juega un elemento fundamental lo que es el efectista y el musicalizador dentro de la radio juegan un papel fundamental. Y en el caso de este programa que marcó también las tardes dominicales de la emisora, Juntos, ¿cómo recuerda usted aquel proyecto? Sí, bueno, yo tuve el honor de dirigir a Juntos mucho tiempo, trabajé con muy buenos locutores. Fue un programa que era un programa de participación, donde se ponían determinados elementos, la población llamaba, se hacían concursos, temas musicales, pero bueno, era un programa de entretenimiento en la tarde dominical, que fundamentalmente la población estaba en casa. Había que darle un movimiento fuerte para no aburrir a los oyentes. Hay otro programa también que yo recuerdo muchísimo, uno de los programas que más me marcaron, que fue Reencuentro, que lo dirigí por muchísimos años con Elina Pellegrini y Salvador Bastar. Eran locutores claves en ese programa. Sin Elina y Salvador, Reencuentro no era Reencuentro, porque era un programa de poemas y música, pero bueno, música romántica, música importante, no cualquier tipo de música. Creo que ya no está en el aire. Ya no está en el aire, efectivamente. Ramón, yo le invito a hacer una pausa. Okay. Vamos a poner una programación allá en la cabina y seguimos transmitiendo desde el reparto de Hermanos Cruz. Bueno, ya ustedes podrán estar escuchando los pregoneros, los niños jugándose en el parque, y es precisamente por ello, porque nos encontramos ahora mismo en casa de Ramón Esteban Díaz Hernández. Hacemos una pausa y en breve regresamos.
Desde el mismo centro de tu capital pinareña, estamos contigo. Estamos contigo. Exactamente las 5:10 en la tarde, estamos contigo, hoy con una emisión especial dedicada al Día Mundial de la Radio, transmitiendo ahora mismo en vivo y en directo desde la calle Tercera en el reparto Hermanos Cruz, hoy en casa de un hombre grande dentro de la historia de la radio en Pinar del Río, Ramón Esteban Díaz Hernández. Ramón estaba comentando antes de irnos a la pausa acerca de algunos proyectos que marcaron también su etapa como director, también como asesor. Hay vivencias en los espacios de la madrugada en los cuales tuvo que ir al aire. ¿Recuerda esa experiencia, Ramón? Con Aymara Costa, la locutora. Eso fue un caso que se presentó en la programación. Yo regularmente dirigía madrugada, sábado y domingo. Y bueno, ya estábamos al aire, la locutora empezó a sentirse mal, hubo que llevarla para el policlínico y yo, que no soy locutor, tuve que asumir la función de locutor durante un tiempo del programa, porque encontramos, los compañeros que estaban en el policlínico encontraron a la locutora que había terminado el programa esta noche, fallecida ya, y regresó y nos terminó de hacer la madrugada. ¿Qué experiencia esa? Ramón, ¿cómo recuerda la experiencia de haber organizado y dirigido programaciones especiales mientras la provincia era azotada por un huracán? Bueno, eso sí era algo novedoso, desde el punto de vista que a ti meteorología te anunciaba el evento que venía, el ciclón, lo que sería, y había ya que salir a donde fuera, a la Coloma, a los lugares más importantes, a entrevistar a la población, a los dirigentes, así que cosas que había que inventar prácticamente para poder obtener la información y que ésta le llegara a los oyentes de la forma más clara, precisa, porque bueno, cuando tú estás transmitiendo es para un oyente de características generales, estás transmitiendo para un doctor, pero estás transmitiendo para un campesino. Tú tienes que ser capaz de hacerle llegar al oyente la información lo más clara posible. Eran programaciones muy importantes y con un rigor importante de información a la población. Bueno, esta pregunta es un poco jocosa, Ramón. Está puesta por aquí en el cuestionario que he traído desde la emisora, y es que ¿es verdad que Ramón Esteban Díaz Hernández era muy resabioso en la radio? Yo, no en la radio, yo soy demasiado resabioso para todo. Yo le digo a Yanet, que ella es radialista también, y a veces discutimos porque es mi hija, y le digo, mi hija, porque yo tengo 77 años, y dice, sí, ya sé lo que me vas a decir, tú en esta vida has visto de todo, y es verdad que he visto de todo. Yo he visto asesinar a una persona delante de mí, a un niño en un accidente. Eso te marca para toda la vida. En el ejército vi matar a un compañero que se le fue una ráfaga de tiro y cosas por el estilo. Y entonces la vida me ha enseñado que si es a las 6, además el hombre que está en radio o que pasa por el ejército, le sucede esto. Las 6 es a las 6, no a las 6:05. Porque si el programa Estamos Contigo sale a las 3, es a las 3, no es a las 3:05 ni a las 3:05. Y te vas adecuando a ese sistema de vida. Entonces, mi vida ha estado de eso dentro de la radio, el trabajo de la juventud y el ejército. Entonces, en lugares donde las cosas son muy precisas. Y entonces por eso es que yo como dice la gente, mi vecino, yo llevo aquí viviendo hace 40 y tantos años, y la gente me dice, yo te quiero mucho, pero tú eres inmetible, cuando se empieza a botar el agua no hay quien te soporte. Y es así porque la vida, ya yo soy una persona adulta, bastante adulta, y la vida te enseña a ser así. No, pero siempre es bueno algo de perfeccionismo en la labor que realizamos. Yo creo que casi todos
los que ahí respetamos un poco el ejercicio, Sí. lo somos, Sí. de cierta manera. Nosotros tenemos un integrante, Ramón, dentro del colectivo, que estuvo a cargo del diseño sonoro, es Alfredo Rojas Fernández, y que una vez usted quería votarlo, ¿se arrepiente de nuevo de esto? Sí, me arrepiento, porque además es mi gran amigo, en la actualidad es mi gran amigo, viene de los visitas. Bueno, yo sobre el problema del diseño sonoro de la emisora quisiera hablar después que termino la anécdota de Rojita. Rojita para nosotros es un familiar más. ¿Qué pasa? Que Alfredo Rojas estaba haciendo una madrugada, deja la cabina porque bueno, había un programa grabado y se sienta en la fuente. Y en eso llega Luis Acosta, que cuando aquello era el director, dice, coño, pero ¿cómo tú vas? Ay, discúlpelo, ¿cómo tú vas a dejar que fulano y fulano y fulano? Y ya tú sabes, ahí se formó la que se formó. También hay una anécdota muy famosa de un operador de madrugada. Yo no me acuerdo exactamente, que lo tuve barriendo un tiempo. Elaín Ruiz Echevarría. Elaín Ruiz puede ser. Exactamente. Muy excelente. Un abrazo. Elaín Ruiz llamaba, ponía la programación grabada y empezaba a hablar por teléfono. Pero cuando llega la cuenta del teléfono fue de tal hora, eso venía por hora, de tal hora a tal hora X cantidad de dinero. Eso cuando se analizaba el presupuesto. Y era que era ahí, joven al fin, ponía su programación y llamaba a las muchachitas y conversaba y se echaba las horas hablando por teléfono. Y eso gastando dinero. Vaya. Anécdota que tú sabes. Qué experiencia. Ramón, ahora mismo, ¿qué opinión le merece a usted este nombre? Pedro Alfredo Castillo González. Pedro Alfredo pudiera ser hijo mío, porque es resabioso, igual que yo, o quizás más, porque es un gran artista. Pedro Alfredo sabe hacer de todo, sobre todo es historiador, pero es un gran periodista. Para mí es un gran periodista y es un gran director de programas informativos. Lleva la información al justo medio necesario. Coincido plenamente con usted, y también es de los hombres que yo admiro dentro de la radio. Me alegra que mientras yo esté aquí en casa de Ramón, la cabina no esté sola. Allí se encuentra sentado ahora mismo frente a los micrófonos Pedro Alfredo Castillo González. Bienvenido, amigo mío. Buenas tardes. Buenas tardes a ti, buenas tardes también a Ramón, que bueno, él dice, pudiera ser mi hijo. Bueno, de hecho, le digo pa, cariñosamente. Señores, efectivamente, le dicen pa. Porque realmente Ramón ha sido una persona que nos ha guiado a muchos acá en la radio, sobre todo a las generaciones que entramos ya cuando él estaba acá, que entramos, que éramos mucho más jóvenes. Yo recuerdo que Ramón tuvo que cargar conmigo en una etapa bastante rebelde de mi vida, y donde tuve que asumir por razones de trabajo la jefatura de la redacción juvenil e infantil de la emisora, y sí aprendí muchísimo de cómo conducir los procesos, de cómo dirigir, de tomarme la vida con responsabilidad, de aprender de la disciplina del trabajo y de aprender de la radio, fue también bajo la guía de Ramón. Ramón, que como él mismo dice, una persona con sus características, pero una persona de la que uno siempre aprendía, y una persona que defendía mucho a los jóvenes dentro de la radio. Eso a Ramón hay que agradecérselo, porque Ramón, ya él lo estaba contando, Ramón viene de una formación, bueno, como primero él lo decía hace un momento, viene de una formación militar y después viene de una formación política en la Unión de Jóvenes Comunistas, que fue dirigente, llega aquí, comienza a trabajar en recursos humanos y comienza a familiarizarse más con el medio. Pero Ramón tiene algo que yo siempre digo y siempre lo pongo de ejemplo. O sea, si Ramón pudo dirigir a tantos artistas valiosos y los pudo dirigir también, y hoy muchos de los artistas valiosos de la radio en Pinar del Río lo recuerdan con cariño, a pesar de todo, de que haya sido tan resabioso como él dice y todas esas cosas, es porque Ramón tenía sensibilidad artística. Y esa sensibilidad artística la supo manejar a la par de conducir desde el punto de vista administrativo los procesos en la emisora. Y por eso
hoy todos lo recordamos con muchísimo cariño, le agradecemos tantísimo, porque Ramón, por ejemplo, ahorita él hablaba de las galas del festival, de los festivales de la radio, pero Ramón fungía como productor de esas galas casi siempre, y era muy quisquilloso con cada una de las cosas que tenían que pasar en las galas, pero él no dirigía las galas las dirigía Remberto Rico, las dirigía Luis Hidalgo, pero Ramón jamás se fue de un ensayo a la hora que fuese el ensayo. Si el ensayo terminaba a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, ya esa no era su responsabilidad, él no estaba dirigiendo la gala, pero él estaba allí con los artistas, él estaba allí al tanto de todo lo que pasaba. O sea, eso también nos fue educando a quienes llegábamos a la radio tan jóvenes, nos fue educando en la responsabilidad, en la disciplina, en el amor al trabajo, en el respeto hacia el otro. Y entonces eso también todos nosotros se lo agradecemos a Ramón. Ramón después, ya él lo ha contado también, devino en director de programas de radio y en asesor. Y la gente dirá, bueno, ¿cómo si venía de la FARC, venía de la juventud como dirigente político, después venía de dirigir recursos humanos, después un dirigente administrativo, terminó siendo artista también, porque tenía eso que estoy hablando, tenía sensibilidad artística y la supo cultivar aquí, porque además, si había un curso de locución, Ramón no es locutor, pero Ramón cursaba esa especialidad para aprender. Si había un curso de realización de sonido, ahí estaba Ramón para aprender. Si había un curso de asesor, ahí estaba Ramón para aprender, que sí se graduó como asesor, y si había un curso de dirección, ahí estaba Ramón. Pero nadie podía hacerle un cuento a Ramón de la radio. O sea, yo podía ser un experto en la radio, pero cuando venía a discutir con Ramón tenía que tener suficientes argumentos, porque Ramón me desarmaba, porque tenía sensibilidad y tenía conocimientos también. Y yo creo que eso es muy importante, y por eso hoy, aunque está distante de la radio, todos lo queremos muchísimo y todos le agradecemos muchísimo su tránsito por la emisora Radio Guamá y la huella que dejó en cada uno de nosotros. Además está decir que, como él mismo dice, es realmente un padre de mucha gente joven aquí en la radio en aquel entonces, que ya no somos tan jóvenes, pero que le tenemos que agradecer porque sí a Ramón. Gracias, amigo. Dale, un abrazo. Bueno. Los quiero mucho a todos y te quiero mucho también a ti. Saludos. A la familia. Porque hay una persona de quien aprendí muchísimo también, de Irma, la compañera de la vida de Pedro Alfredo, que era editora de Radio Guamá. Hay una anécdota que a veces yo hago a las personas y se piensan que es mentira mía. Yo empiezo la cosa esta, como digo yo, del artistaje en el ejército. Yo paso el servicio donde lo que es hoy el complejo Morro Cabaña, allí como oficinista. Pero había un compañero que era un cubano, un buen cubano de Guanabacoa, que se hizo amigo mío porque era el que yo iba a sustituir. Y me dijo, muchacho, ¿tú quieres salir de paz y eso? Vamos a incorporarnos a un grupo de teatro. En el complejo Morro Cabaña hay un teatro inmenso, tan grande como el Saidén. Y allí nos incorporamos a un grupo de teatro que se llamaba La Persiana. Y yo me acuerdo de dos anécdotas importantes. Una, para mí aquello era una actuación fenomenal. Estaba haciendo un espectáculo por el 10º aniversario del triunfo por el triunfo de la Revolución. Es que hay un vecino que está llamando. Entonces, yo tenía que hacer para mí una gran actuación. Me acuerdo que era el cuadro, eran 10 cuadros, un año por cada, y era el de la empresa consolidada, y era el cuadro de la empresa consolidada, y era una zapatería, y yo tenía que decir, lo único que tenía que decir, Ecocumbato, empresa consolidada de puntilla para sus zapatos. Eso hoy me da gracia porque era lo único que yo tenía que decir. Y después en otra obra del teatro vernáculo que se puso, que se llamaba Pato Macho, que yo decía, allá en el Parque de Trillos mataron a Pato Macho comiéndose un boniatillo jugando con los muchachos. Son cosas que no se olvidan. Eran 3 bocadillos, pero bueno, ahí se empezó. Después, trabajando en la organización de Pioneros, pues
los grandes festivales de aficionados, y ahí sí tenía que empezar a aprender de nuevo, que son cosas que te van marcando la vida, que hoy es gracioso, pero en aquella etapa yo era un muchacho de 17, 18 años, y uno todavía se acuerda de esas cosas. ¿Dónde empezaste? Ramón, ¿cuál es su mensaje, cuál es su consejo para las nuevas generaciones de radialistas que hoy se inician en el medio? Bueno, yo pienso que actualmente hay muy buenos radialistas, pero creo que hay que estudiar mucho. Oigo a los que saben, porque hay quien dice, y que se piensa, pero la vida te enseña, entonces tú tienes que aprender de los que saben más que tú. A lo mejor tienen cosas erradas, pero tú tomas lo bueno y desechas lo que tú consideras que no te conviene. Hay que estudiar mucho y hoy mucho, y sobre todas las cosas ser muy disciplinado. La radio, además del conocimiento artístico, requiere mucha disciplina. Bueno, Ramón, usted sabe que la radio pinareña lo quiere, lo respeta, lo admira y que lamenta muchísimo que esas piernas no sean como hace 20 años atrás, para que nos acompañe un poco más en la radio que tanta falta le hace a usted. Finalizamos esta entrevista y yo quiero, aunque se produzca un bache en la radio, darle un abrazo a nombre de todos los radialistas en la provincia. Voy a decirle a él, el sonido se está volviendo loco conmigo hoy aquí porque estamos hablando de teléfonos diferentes dentro de la misma casa. Se me pasó decir, antes que vayan al final, hacer un reconocimiento al compañero Pedro Amador, que fue la persona, ya está jubilado, que se encargó del diseño sonoro, del nuevo diseño sonoro de Radio Guamá. Él y Luis Hidalgo hicieron el diseño sonoro que actualmente está en el aire de Radio Guamá. Mis saludos y mis respetos para Pedrito Amador. Bueno, pues un abrazo, Ramón. Ha sido una tarde estupenda. Este ejercicio que hemos hecho aquí en vivo y en directo, transmitiendo en vivo desde la casa de Ramón. Bueno, hemos escuchado lo mismo, un vecino llamando a Olinda, hemos escuchado un pregonero, que un perro ladrando, que los pollos dentro de la casa, en fin, cosas que solamente en la radio se pueden respirar, sobre todo en este Día Mundial de la Radio. Ramón, converso con usted en otro espacio que venga más por acá para, por supuesto, nutrirme de esa sapiencia que usted posee. Me traslado rápido hacia los estudios centrales de la emisora para despedir el programa desde allá. Muchísimas gracias. No, gracias un a ustedes. Abrazo grande. Gracias a ustedes por haberme recordado en este día tan importante, y para lo que me necesite la radio, aquí estoy. Con pocas piernas, pero aquí estoy. Lo merece. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Gracias. Entonces le vuelvo la señal hacia los estudios centrales. Mi intento fértil fue tu alborear, que de cantos el cielo pobló, y de gestos en palabras y emociones simulando de la vida. Te regalamos la música, este tema de Luis Hidalgo Ramos, en voz de Ana Cristina Pozo, canción homenaje a la radio. Mi intento fértil fue tu alborear, que de cantos el cielo pobló, y de gestos en palabras y emociones simulando de la vida su voz. Sorprendente fue tu echar a andar por tu aire muy conquistador. Convertiste el sueño en realidad. Eres remanso, eres pasión, eres entrega, eres amor. No te pesan las horas